En esta ocasión vamos a hablar sobre vectores. Los vectores algebraicamente se pueden representar como renglones o como columnas. Un vector renglón de n componentes se define como un conjunto ordenado de n números escritos de la siguiente manera. Aquí tenemos dos ejemplos, el vector v que está representado entre paréntesis. Ambas formas son correctas, entre paréntesis o entre corchetes. El vector v tiene los componentes x sub 1, x sub 2 hasta x sub n. En este caso están separados por comas, pero como se ve en el ejemplo del vector u, también pueden estar separados simplemente por espacios, sin incluir comas. X sub k se denomina el késimo componente del vector. Entonces, en el ejemplo, el x sub 1 es el componente número 1 o el primer componente, x sub 2 el segundo componente, x sub n el enésimo componente. El vector columna de n componentes es un conjunto ordenado de n números escritos de la siguiente manera. Cabe mencionar que el orden es muy importante cuando hablamos de vectores, porque digamos cuando hablamos de conjuntos, si tenemos un conjunto A de ciertos elementos, digamos 2, 3, 5, ese conjunto, sería igual si lo escribimos pues en otro orden. Si ponemos 2, 5 y 3, por ejemplo. Esos dos conjuntos son iguales porque tienen los mismos elementos, pero no así en el caso de los vectores, porque pues justamente con los vectores sí es muy importante el orden, porque al cambiar el orden de los componentes de un vector, entonces ya estamos designando un vector diferente. La dimensión de un vector está determinada por la cantidad de sus componentes. Vamos a ver un ejemplo. Bueno, dos ejemplos. En el primer ejemplo tenemos al vector v, que es 5, 2, 1 y 7. El 5 es el primer componente, el 2 el segundo, el 1 el tercer componente y el 7 el cuarto y último componente. Al tener 4 componentes, entonces este vector es de dimensión 4. Por otra parte tenemos el vector u, en el que tenemos 4, 0 y 3. En este caso el vector u es de dimensión 3. Y bueno, hasta aquí quedaremos con este video. En el siguiente video vamos a ver cómo se representan de forma gráfica los vectores.